Hola chicos, mi nombre es Camila Caro y soy quien los acompañará ahora en adelante en su clase de sociales de nivel 3 en compañía de su profesora Ana María. Espero poder serles de gran ayuda en su formación y que podamos conocernos una vez el país supere toda esta crisis. Bueno, hoy yo voy a retomar el tema de derechos y deberes que ustedes han venido trabajando las últimas semanas. Hagamos entonces una retroalimentación de lo que hasta el día de hoy sabemos sobre derechos y deberes. Los derechos y deberes están hechos para tener una vida tranquila con aquellos que nos rodean, es decir, que gracias a los derechos y deberes es posible la vida en comunidad. Entonces, sería correcto decir que, como ustedes ya saben, los derechos son garantías que nos permiten desarrollarnos de manera integral y que a su vez tienen unas características que ustedes ya pudieron desarrollar, que son el hecho de ser universales, inalienables, inviolables e indivisibles. Asimismo, como ya les fue expuesto de manera previa, no podemos dejar de lado que el Estado, el gobierno y el Estado con todas sus instituciones, es el principal encargado de respetar y hacer valer nuestros derechos. Entendimos entonces que tenemos una enorme cantidad de derechos, que tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a un trabajo digno, a la vivienda, al alimento, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y también entendimos en las clases previas que existen los deberes, que son a su vez obligaciones de hacer algo o no hacerlo que tenemos cada uno de nosotros y que varían en cada una de las organizaciones sociales de las cuales hacemos parte. Bueno, dicho lo anterior, a manera de retroalimentación de sus clases anteriores, de sus clases previas, vamos a abordar el tema del día de hoy. Pero no sin antes resumir, decir lo que considero un resumen de los temas que ustedes pudieron abordar previamente. Y es básicamente que los derechos son libertades, poderes o facultades que están protegidas por la ley, mientras que los deberes son obligaciones, que como personas que viven en la comunidad estamos obligados a cumplir si no queremos cualquier clase de reproche o de sanción. ¿Por qué reproche o sanción? Porque ahora veremos que existen diferentes tipos de deberes, que hay algunos que son susceptibles de una sanción como la conocemos contemplada en las normas, pero hay otros que simplemente serían susceptibles de un simple reproche social, por así decirlo. ¿Dónde podemos encontrar los derechos y los deberes? Que creo que es algo que también es muy importante que tengamos en cuenta. Resulta que nosotros tenemos una cantidad muy grande de normas. Una de esas normas, que es la llamada norma de normas, es nuestra Constitución política. Esta es la norma más importante que existe en nuestro país y está dividida en 13 partes que llamamos títulos. Uno de esos títulos está dedicado exclusivamente a los derechos y deberes. Pero, aunque el contenido de ese título de nuestra Constitución es limitado, no debemos olvidar que hay diferentes normas o instrumentos que pueden ser de carácter internacional que desarrollan todos nuestros derechos y deberes y que son por lo tanto diferentes en cada comunidad. Entendamos por comunidad un país, un colegio, una familia, etc. Claro que no podemos igual dejar de lado que hay un mínimo de derechos que deben ser respetados por absolutamente todos. Y en este sentido, por más que pasemos de un país a otro y aunque sus ordenamientos jurídicos y sus normas sean diferentes, hay unos mínimos que no pueden cambiar de un país a otro. Como por ejemplo el derecho a la vida. Bueno, ahora sí, entrando en materia de algo que les mencioné previamente, que es la clasificación de los deberes, debemos tener en cuenta 3 categorías cuando hablamos de clasificación de deberes. Estas categorías son los deberes morales, los deberes jurídicos y los deberes sociales. Ahora, los deberes morales son aquellos que se refieren o que se tienen, recordemos que los deberes son obligaciones que tenemos,
Son aquellos que se tienen en virtud de los valores que como individuos tenemos. Es decir, que son de acuerdo a nuestras convicciones internas y como son de acuerdo a nuestra propia escala de valores, pues no dependen de que una norma nos obligue a cumplirlos y demás. ¿Qué podríamos decir frente a estos deberes morales? Por ejemplo, la honradez, la responsabilidad, entre otros. Tenemos por otro lado los deberes jurídicos, que son todos aquellos que se encuentran contenidos en las normas y que pueden, como les indiqué anteriormente, variar de un país a otro, porque todos sabemos que cada país tiene su propio ordenamiento y sus propias normas. El incumplimiento de los deberes jurídicos acarrea una sanción que la mayoría de veces también consta en las normas. Básicamente, estos deberes jurídicos pueden resumirse precisamente en esto, aquellos que se encuentran contenidos en las normas. Un ejemplo, en virtud de nuestra legislación penal, nosotros podemos decir que tenemos el deber de no matar. Tenemos finalmente una tercera categoría de deberes, que son los deberes sociales. Los deberes sociales son los que son establecidos por un grupo de personas, una comunidad o una organización social determinada, y que guardan relación con los deberes morales porque existen también en función de ciertos valores que esperamos que las personas tengan. Digamos que estos son los que como miembros de una comunidad, que pueden estar o no consignados en una norma, son los que como miembros de una comunidad tenemos. Por ejemplo, el ayudar al otro, el deber de votar, el deber de respetar la propiedad ajena, entre otros. En estos 3 ejemplos podemos ver perfectamente lo que les acabo de mencionar. Bien puede que el deber social esté contenido en una norma o no. Entonces, por ejemplo, nuestro deber de votar, aunque no acarreemos una sanción si no votamos, nuestro ordenamiento jurídico sí contempla que nosotros tenemos el deber de votar, pero no señala que tengamos el deber de ayudar a los demás, sino que es un deber social que nosotros debemos asumir como miembros de una comunidad. Bueno, ahora creo que puede resultar un poco confuso clasificar ciertos derechos. Entonces, entendiendo que algunos derechos pueden ser difíciles de clasificar y que por esta razón resulta claro que hay derechos que no podemos limitar a una u otra categoría o decir que es un deber meramente moral, meramente jurídico o meramente social, debería ser válido considerar posible clasificar un deber en 2 o más categorías. El ejemplo que a mí me parece más evidente es el deber de respetar la vida, que por su naturaleza podríamos afirmar con total certeza que puede perfectamente ser clasificado como un deber moral, pero también como un deber jurídico y también como un deber social. Bueno, de esta manera culminamos el tema de los deberes y derechos, y no olvidemos que esto es todo un universo de información por estudiar, y lo que acabamos de tener es apenas un abrebocas de este tema tan interesante. Bueno, ahora revisemos nuestra actividad de esta semana. El primer punto dice: une cada uno de los siguientes deberes con la clasificación a la que corresponda. En la columna del lado izquierdo, ustedes encuentran un ejemplo y en el lado derecho encuentran las 3 clasificaciones que les expliqué previamente de los deberes. La idea es que cada ejemplo ustedes lo unan con una linecita y lo unan con la clasificación de deber en la que creen que encaja. Entonces, por ejemplo, acatar y cumplir la Constitución Política de Colombia. Si ustedes consideran que es un deber moral o un deber jurídico o un deber social, ¿cuál de los 3 consideran ustedes que es? Y lo unen con una rayita. El segundo punto dice: preguntas de selección múltiple, seleccione la respuesta correcta. ¿Por qué es importante que los ciudadanos cumplamos con nuestros deberes morales, sociales y jurídicos? Ustedes tienen 4 opciones de respuesta: A, B, C, D. La idea es que simplemente encierren en un círculo la respuesta que consideran correcta.
la letra que corresponde a la respuesta que es correcta. Entonces, si ustedes consideran que es la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C o la D, encierran la que ustedes consideren en un círculo. Igualmente con las siguientes preguntas. Recuerden encerrar solamente por cada pregunta una de las letras. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que tengan una muy buena semana.